Hola, bienvenidos al espacio de desarrollo personal de Psicodí. Hoy traemos un tema que puede serte interesante si eres de las personas que te preguntas por qué otros tienen más fuerza de voluntad que tú o por qué a veces no tienes toda la fuerza de voluntad suficiente para lograr tus metas, por qué a veces ves que los demás pueden ir a hacer ejercicio, a hacer cosas que no les gustan y tú sucumbes ante una cervecita o una pizza. ¿Qué tienes tú? ¿Eres tú totalmente responsable de tener secuestrado tu circuito de recompensa? Y ahí este es el título. ¿Cómo impedir secuestrar tu circuito de recompensa y que no funcione tu voluntad? Si quieres saber un poquito cuáles son los mecanismos psicológicos, biológicos y qué TIC podemos adoptar para vencer esto, síguenos hasta el final. Bueno, como te decía, la vida, siempre desde que nacemos, es un río fluido con tormentas, con piedras, y uno tiene que vivir, ¿no? Sorteando obstáculos, por lo que la voluntad humana es una clave, la esfera volitiva en la personalidad es una clave para poder lograr los objetivos que uno se propone, para poder incluso vivir en la cotidianidad, para mantener las exigencias de la vida, sobre todo cuando pasamos de la adolescencia a la adultez. Y sucede que siempre la diferencia entre los que tienen grandes retos son personas que han podido mantener un esfuerzo sostenido en el tiempo, que han podido, como se conoce popularmente, tienen mucha voluntad, lo que se propuso lo logró, y sin embargo, quizás en algunos momentos sentimos que nos falta eso, ¿no? Vamos a hablar un poquito desde el punto de vista bioquímico, fisiológico. Hay mecanismos en el cerebro y en sustancias que tenemos en nuestro cerebro, los neurotransmisores, que nos hacen tener determinado actitud, alegría, tristeza. O sea, somos también una masa bioquímica, pero también somos una masa biosocial, somos personas que aprendemos y hay muchos factores que determinan que tú puedas mejorar tu voluntad o no. ¿Qué quiero decir con esto? Y es un vídeo que no lo podemos hacer demasiado largo, pero queremos decir que las personas tenemos una zona acá en el cerebro, por el sistema ascendente reticular, una zona donde está el centro del placer y el dolor. El ser humano desde que nace vive esa bipolaridad entre dolor y placer, ¿no? Y hay una zona ahí, el acumen, donde algunos neurotransmisores como la dopamina llegan a nuestro cerebro y hace que tengamos también fuerza, energía para hacer nuestros proyectos, para tener ganas de vivir, la alegría. Un niño, un adolescente tiene mucha más dopamina que una persona mayor de manera natural. Su cerebro lo produce, su cerebro produce esa dopamina, esa recompensa, esa alegría natural. La dopamina se obtiene, como hemos explicado en otros vídeos, por muchas vías, ¿no? Hay, ya sea el café, el té, una actividad placentera, el arte, la música, todo lo que nos dé placer y nos dé recompensa, ¿verdad? Nos va a dar dopamina. ¿Qué pasa si desde muy temprano, y aquí hay un dato interesante de los investigadores, desde muy temprano nuestros patrones de adquirir dopamina hacen que moldee el cerebro? Porque usted repite una actividad 100 veces en un ordenador y el ordenador no cambia, pero cuando la hace 100 veces en un cerebro, el cerebro aprende y establece un circuito neuronal donde esa actividad repetida va a ser incluso demandada. ¿Qué quiero decir con esto? Para ser más sencillo, que si usted desde a partir de la adolescencia, donde usted va a necesitar dopamina para estudiar, para enfrentarse a los esfuerzos, ¿qué patrones de dopamina usted aprende? Usted aprende que a lo mejor cuando se siente cansado, sin ánimo, cuando no tiene alegría, quizás cuando es más joven y tímido, usted para enamorar a una chica, a lo mejor con un poco de alcohol, usted se desinhibió, tuvo esa dopamina a montón, usted aprendió a que con el alcohol
también suplía la tristeza. Usted aprendió, otros aprendieron que era la música saludable, algunas vías no. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos unos patrones de aprendizaje, de recompensa, porque no nos vamos a meter aquí en distintas teorías, desde el psicoanálisis a las teorías más contemporáneas de cómo el hombre es un ser que busca permanentemente, evita el dolor y anda en búsqueda del placer, y eso se aprende. Hay personas que ese placer lo buscan, lo han aprendido de una manera inmediata, más nociva para tu físico o para tu salud mental, y hay personas que han aprendido también a posponer el placer, ¿no? O se han educado, ¿verdad?, en un estilo educativo, en una sociedad, en unos hábitos donde han aprendido a canalizar la búsqueda de dopamina a través de un placer más saludable, tanto para tu mente, ya tenemos casos de personas que desde muy joven les gustó la música y están horas y horas porque sienten placer en esa actividad y son pianistas famosos, son músicos famosos, o sea, su dopamina la encontraron ahí. Pero también sabemos de gente que desde muy temprano la droga, el alcohol, la cocaína, bueno, vivieron un ambiente sociocultural y quizás su dopamina, su búsqueda de placer se recondujo a una droga. Y nuestro cerebro se habitúa, y nuestro cerebro, todos no tenemos el mismo cerebro, todos no producimos de manera natural la cantidad de dopamina. De hecho, hay unas investigaciones muy interesantes en la Facultad de Medicina de Carolina del Sur sobre que algunas familias depresivas, personas, incluso, lo que esto es difícil de contrastar porque también correlaciona con datos de bajo nivel sociocultural, bajo nivel económico, y a veces no se sabe dónde empieza una otra, pero familias muy depresivas, se hizo incluso en ratones también investigación en ratones, que eran personas muy impulsivas y que de manera natural producían muy poca dopamina, o que quizás no tenían los receptores de dopamina suficientemente desarrollados. Es un tema complejo, no es el tema del vídeo, pero no solo debemos producir dopamina, sino debemos tener receptores que los produzcan. Es el mismo caso de los diabéticos, cuando son resistentes a la insulina, ya a veces tienen mucho azúcar en la sangre, pero el azúcar no llega a la célula y por tanto el hombre o la mujer se desmaya, se pierde conocimiento porque no tiene azúcar, a pesar de que tenga mucho azúcar en la sangre. Pasa lo mismo con el cerebro. Hay una cierta resistencia a la dopamina por tener bajos receptores. Se ha visto que esas personas casi siempre tenían patrones más alcohólicos, patrones más adictivos, aunque esa es una causa biológica. Hay otras razones sociales, culturales, que también van a influir, pero sí hay personas que se ha visto, como se ha visto ya en algunos experimentos que todavía no están publicados con solidez, no son robustos, de que algunas familias también tienen unos déficits, incluso por influencias también de permeabilidad intestinal y otros factores, déficit de serotonina, que no solo se produce en el cerebro, sino en el intestino, ¿no? A veces influyen factores también genéticos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que a lo mejor a alguna persona le cuesta más, va a ser una persona con menos ánimos, con más sensibilidad, va a ser más vulnerable a tener déficit de dopamina, pero que va a ser decisivo como tú aprendas a reforzar tu circuito. Si tú aprendes la dopamina rápida, barata, porque el cerebro humano no está preparado para tener la cantidad de dopamina que tienes de rápido y en cantidad abundante, como con el alcohol, la cocaína. O sea, esas son dopamina rápida, masiva, que el cerebro humano no lo produce. Por tanto, acostumbrarse a producir la propia dopamina, los propios recursos de uno para estar alegre, estar triste, lleva mucho trabajo, mucho trabajo. Y esos patrones que establezcamos desde muy temprano es muy importante. Por eso un adolescente tomando alcohol desde muy temprano, entre más tarde va a ser una vía dopaminérgica que va a encontrar adicción a drogas, a otros mecanismos que no sea, por ejemplo, el ejercicio físico, actividades artísticas y otro tipo de cosas, donde esa dopamina se va a producir pero a otro nivel, la recompensa. Aquí vamos para el segundo punto que puede impedir que tú desde muy temprano no controles tu voluntad como tú quisieras, es los hábitos, ¿no? Los hábitos dopaminérgicos. Pero el segundo punto que causa esos hábitos y que nos hace a veces estar encerrados es la recompensa.
cómo te educaste. Ya esto no es biológico, esto es psicológico, ¿no? Tú te educaste a posponer tu recompensa, o tú eres de las personas que te educaron de inmediato a complacerte siempre, a que tú cada vez que llorabas o que pedías algo, tenías rápidamente que irte a complacer. Eso era dopamina. A ti te educaron tu cerebro a tener la dopamina rápido, a no esperar, a no posponer la gratificación. Y la gratificación se aprende, ¿no? Que todo no es ya, que no es ahora, que yo siempre, por ejemplo, a mi hijo, le digo siempre antes de la dopamina y la máquina, el estudio primero. Que hay un proceso ahí de esfuerzo, de que no hay recompensa, de que hay que esperar, de que hay que tolerar el dolor o el malestar para después tener la recompensa. Si yo me eduqué en que siempre tengo que tener la recompensa inmediata, yo tengo un déficit aprendido, unos circuitos neuronales donde yo quiero siempre la recompensa ya. ¿Y eso cómo se puede traducir en mi vida adulta? Que a lo mejor yo sé que tengo que hacer ejercicio. Yo he probado que me viene bien cuando lo hago. Yo he probado que es bueno para la salud. Ya está más que demostrado en la ciencia. Sin embargo, yo a veces cuando me siento mal, prefiero quizás una cerveza o algo porque yo me voy a sentir bien rápido. No voy a tener que forzarme. A mí no me han enseñado a esperar. Se sabe, por ponerle una nota de interés esto, y me llamó mucho la atención algunos artículos recientes, que los patrones alcohólicos, personas que no pueden prescindir del consumo de alcohol, también se ha estudiado que probablemente, más que echar toda la responsabilidad cuando un alcohólico va a Alcohólicos Anónimos, está en abstinencia varios meses y recae, muchas veces hay factores biológicos también, de falta de receptores de dopamina, pero también se sabe también, eso sí ya está demostrado, que personas más impulsivas, personas que quizás en algún momento determinado aprendieron como estilo de vida no enfrentar los problemas de la vida, por ejemplo, algunos trastornos de personalidad, TLP, algunos trastornos de personalidad donde la bebida te ayuda a enajenarte y a no enfrentar la vida. Por eso parte de la terapia de los adictos, ¿verdad?, es también enseñarlos a suprimir esa estimulación mecánica dopaminérgica inmediata, ¿verdad?, aprenderlos a posponer la recompensa y quizás también enseñarlos a enfrentar la vida. Es mucho más amplio que eso, pero sí me ha llamado mucho la atención los experimentos que se han hecho incluso con ratas, donde se ha visto que las más adictas son aquellas más impulsivas, que tienen situaciones bioquímicas. Todos podemos tener determinadas características, pero todos sí tenemos en nuestras manos modular el estilo de recompensa. Y por último, la pregunta, y es para qué se hace todo este tipo de reflexión, ¿para qué nos sirve saber biológicamente si nosotros somos capaces de generar nuestra propia dopamina, si no buscamos el placer inmediato, si somos, nos sirve para hacernos una pregunta: ¿somos dueños de nuestra vida? ¿Somos dueños de lo que hacemos? Porque toda esta base biológica, toda esta educación, ¿para qué nos sirve cuando somos adultos? Para saber si tú eres dueño de tu vida, porque adicción, en inglés addiction, es esclavo, eres esclavo de algo. Nunca vas a poder, hay algo que va a poder más que tú siempre, una droga, un estímulo inmediato, una comida nociva, un carbohidrato nocivo, porque tú vas a sentir que no puedes. Y eso te va a influir después en una meta grande que tengas que hacer. Hasta donde tú tienes secuestrado tu sistema de recompensa, ¿verdad?, donde has aprendido que el placer es más importante, que no puedes tolerar. Hasta dónde eso te va a influir en el aspecto psicológico, a ser tolerante a la frustración, ¿no? Yo veo, por ejemplo, una anécdota que nos dio mucha risa en el último campeonato de ajedrez de mi hijo, que un niño ya perdió una partida de ajedrez y entonces, bueno, lo echaron de la competencia porque le tiró las fichas a la otra, ¿no? Tiene un mal perder, ¿no? Lo que le llaman un mal perder, me decía mi compañero, tiene un mal perder, pero eso también es eso, es que no tolero la frustración, porque yo no toleré esperar un minuto porque tenía sed, porque tenía hambre, porque había que esperar porque mi mamá estaba ocupada 2 minutos. Yo quería siempre la dopamina inmediata, y parece que no, pero cuando soy adolescente siempre quiero tener la razón. Y sería motivo para otro vídeo hablar de aprender a perder. Muchas veces los padres van a los hijos y ganan, y los ves instruyéndolos en las competencias deportivas, porque lo importante es que ganen. Como si perdieran ya eso va a la valía personal. No,
tú ganas o pierdes, pero tú sigues siendo valioso, ¿eh? Pero le pasa a muchos adultos, ¿eh? Que todavía creen que ganar una competencia, que tener el poder, tiene que ver con su valía. Que yo gane o pierda no quiere decir que yo no valgo, que yo no sigo siendo la misma persona interesante. Quiere decir que en ese momento yo no tenía los recursos para vencer a esa persona. Si yo le digo a mi hijo, si pierdes no pasa nada, era que tenías esa jugada, no te la sabías, tenías que ganar otra, te tienes que preparar, pero te sigo queriendo igual, sigue siendo igual de valioso, sigue siendo igual de inteligente. Ganar o perder no está tu valía, no está del valor tuyo como persona. Sin embargo, ¿cómo se desarrolla esto? Aprendiendo que los circuitos de recompensa no son siempre ganar, tener placer, que todo te salga bien, que todo, porque tú no has aprendido. Y muchas cosas con la dopamina, con la serotonina, que es también la neurotransmisor de la serenidad, tienen mucho que ver también con la parte bioquímica, pero también con la parte que entrenamos, que preparamos. Cómo aprendemos algunas personas que quizás cuando no tenemos energía, cuando estamos agotados con el trabajo, una hora de ejercicio nos revitaliza. Sacamos nuestra propia dopamina. No necesitamos la dopamina externa. ¿Qué sensación te da cuando tú eres dueño de tu destino? ¿Y qué sensación tú puedes tener cuando no lo es? Cuando tú no eres dueño de tu destino. Cuando no puedes decidir. Incluso el alcohol te puede bajar la autoestima. Te puede debilitar. Está estudiado que la baja la autoestima. Que cuando algo tú sabes que te domina a ti, que te entregas a algo, que tú no puedes cumplir tus planes, que muchos adictos tienen problemas en las relaciones de pareja, tienen problemas con los hijos, pierden sus trabajos, eso no puede ser bueno para tu autoestima y para tu sensación de autoeficacia. Bueno, espero que os haya gustado y reflexionen sobre esto y pensemos, como nos ha pasado y le digo yo a mis pacientes, si vale la pena tener los circuitos de recompensa secuestrados por el placer inmediato o vale la pena ser autónomo y ser dueño de uno mismo. Así que hasta la próxima, un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.